México, entre caudillos y tiranos. Posterior a recibir el premio Cervantes en 2015, un grupo de periodistas cuestionaban a Fernando del Paso con respecto a cómo se había convertido en tan magnánimo escritor. Para sorpresa de todos los presentes, Del Paso respondió que él no se consideraba un buen escritor, con mucho un hombre con suerte. Con suerte por haber nacido en México y por hablar lengua castellana. Con suerte porque la historia de México, tan rica y tan trágica al mismo tiempo, como lo dice en su obra Noticias del Imperio, ha dado materia de sobra a artistas, escritores, historiadores que no se pueden quejar de qué escribir. Con la venia del jurado calificador, compañeros de tribuna y maravilloso pueblo de Tlaxcala que nos recibe todos los años con el corazón abierto. Para hablar del tema México, entre caudillos y tiranos, voy a permitirme hacer un recuento histórico para demostrar mi tesis central, que consiste en que la historia misma de México a partir del siglo XIX es la historia de los caudillos, pero más aún, que hemos llegado a catalogarlos como héroes o como tiranos. Debemos de recordar que se entiende por caudillo aquel líder carismático que puede mover a las masas. Como dijera Maquiavelo en su obra El Príncipe, no hay líder político que no cuente con esta característica. Así, en el siglo XIX, la corona española señalaba a todo aquel que se sublevara como un caudillo. Y de esta manera, figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero llegaron inclusive a dotar la característica militar al caudillismo. En este siglo no podemos dejar pasar al caudillo del imprevisto, Antonio López de Santana, que en palabras de San Ignacio Taibo II, un día era liberal, otro día era conservador, siempre quería salvar a la patria, pero nunca lo conseguía. Este gran caudillo, en principio, terminó convirtiéndose en un tirano que no, contento con perder la Castilla, quiso mantenerse en el poder, Su Alteza Serenísima, lo que desencadenó la Revolución de Ayutla. Aquella revolución donde aparece un nuevo caudillo, Juan Álvarez, que junto con Ignacio Comonfort pelean por la libertad de México, pero cuyo principal valor es que le abren a México la posibilidad de que lleguen los liberales al poder. Esos liberales encabezados por el caudillo de la resistencia, por Benito Juárez. Esos
comenzaron a marcar el final de la era. Y en 1994 aparece en Chiapas, en un estado olvidado, la figura del subcomandante Marcos, que coincide con la muerte de Colosio y que marca entonces el principio del fin, aquel que veríamos en las urnas de manera pacífica y ordenada en el año 2000. Algunos historiadores, como Enrique Krause, hablan no solamente del siglo de los caudillos, sino de una continuidad. Y es que para Krause estamos actualmente en el momento del caudillo del siglo XXI, Andrés Manuel López Obrador.